En una noche de julio, en el lejano 1984, cuando tenía unos 10 años, falleció mi abuelo. Había perdido una larga batalla contra la diabetes. Odio decirlo así, pero recuerdo que mi familia se sintió aliviada. El estrés y el dolor que sufrió mi abuelo finalmente habían terminado. Mi abuelo había sido un hombre muy adinerado, le había ido bien en la vida y en sus negocios, y como mi abuela había fallecido hacía mucho tiempo y mi padre era hijo único, obtuvo toda la herencia. Mi familia recibió más de $2 millones en el testamento y después de un tiempo de planificación y discusión con mi madre, mi padre decidió invertir parte de aquel dinero en la casa de sus sueños. Quería volver al campo, la vida feliz e inocente entre animales de granja, ríos y mucha naturaleza. Pero en aquel campo descubrí que había algo más que solo naturaleza, algo más oscuro y tenebroso. Desde que tengo memoria, mi padre siempre nos inculcó a mi hermano mayor y a mí el amor por la naturaleza. Decía que los campos y el bosque eran el mejor escenario para crecer libres y felices, lejos de los peligros y las tentaciones de la ciudad. Con el dinero que había heredado de mi abuelo, compró un hermoso rancho de varias hectáreas de tierra. Nunca olvidaré la primera vez que llegamos a nuestro nuevo hogar de la infancia. Sentí una mezcla de emoción y curiosidad al cruzar el umbral de la puerta principal, que estaba abierta de par en par. El aire olía a madera bien cuidada, con un toque dulzón de césped recién cortado. El sol se colaba por las ventanas, creando sombras y reflejos en el suelo. Recuerdo que me quedé fascinado por el colorido de las flores de jazmín, que desprendían un aroma embriagador después de las lluvias. También recuerdo el olor de las plantas de orégano y albahaca que había allí sembradas en unas macetas que dejaron los antiguos dueños. Todo parecía perfecto, pero pronto descubriría que aquel lugar escondía secretos oscuros y misteriosos que cambiarían mi vida para siempre. ¿Cómo puedo olvidar aquel día en que mi madre nos concedió a mi hermano y a mí el privilegio de escoger nuestras propias habitaciones? Era la primera vez que iba a tener un espacio solo para mí, un lugar donde podría refugiarme de todo y de todos. Estaba tan ilusionado que no me fijé en los detalles, solo en la posibilidad de decorar mi cuarto a mi gusto. Pero quizás debía haber sido más cuidadoso, más observador, más precavido. Porque sin saberlo, elegí la habitación más lejana de la de mis padres, la que se escondía al final del oscuro pasillo, la que tenía al lado aquella otra puerta misteriosa, tras la cual se ocultaba un terrible secreto. Mi dormitorio era de buen tamaño, con 2 ventanales orientados hacia el campo y por donde entraba una constante brisa fresca por las tardes. El sol se filtraba entre las cortinas, creando un juego de luces y sombras en las paredes blancas. También tenía un gran armario, una mesita de noche y una mesa grande donde podría hacer los deberes del colegio. Pero fue el primer día de nuestra llegada cuando empezaron los sucesos extraños. Después de contarles a nuestros padres cuáles eran nuestras habitaciones, empezamos a desempaquetar por separado. Yo estaba sentado en un rincón del armario de mi habitación, pensando en cómo apilar mi colección de juegos de mesa, las únicas cosas que se me ocurrieron poner allí en ese momento. De pronto comencé a escuchar unos golpes suaves que venían de la habitación al final del pasillo, la que estaba contigua a la mía. Me quedé paralizado, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Quién podría estar allí? ¿Qué estaría haciendo? La curiosidad se mezcló con el temor y decidí levantarme e ir a investigar. Aquellos golpes se escuchaban cada vez más rápidos, cada vez más fuertes, cada vez más cercanos. Me puse de pie con el corazón acelerado y me asomé por la puerta de mi habitación. El pasillo estaba en silencio. Solo se oía el murmullo de mis padres y mis hermanos en sus respectivas habitaciones, ajenos a aquel ruido. Al fondo del pasillo, aquella puerta de madera maciza se alzaba imponente y sombría, como un guardián de secretos oscuros. Sentí una atracción irresistible hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir lo que había detrás. Pronto cesaron los golpes y ya no hubo ningún sonido, solo un silencio sepulcral que me helaba la sangre.
Llegué hasta la puerta y extendí la mano hacia el pomo, que estaba frío como el hielo. Giré con suavidad y la puerta se abrió sin resistencia, como si me estuviera esperando. Sentí mucho miedo al ver la oscuridad que reinaba en el interior, sin embargo estaba allí, decidido a entrar, como el alcohólico que sabe que la próxima copa puede ser fatal, y sin embargo la bebe. No había ni una sola ventana, ni una sola fuente de luz, solo una negrura infinita que me envolvía y me invitaba a entrar. Nunca he sido valiente ni curioso, siempre me ha aterrado lo que no conozco, y más aún cuando era niño. Pero aquella noche, algo me atrajo hacia esa extraña habitación, algo que no podía explicar ni resistir. Era como si una fuerza invisible me arrastrara hacia el umbral, como si una voz susurrara en mi oído que entrara. Crucé la puerta y me envolvió una negrura absoluta, tan densa que casi podía tocarla. Avancé un paso más, sintiendo un escalofrío en la espalda, y entonces se oyó un estruendo. La puerta se cerró de golpe tras de mí, dejándome atrapado en la oscuridad. Me giré sobresaltado, y lo único que vi fue la rendija de luz bajo la puerta. Angustiado, grité el nombre de mi hermano, pensando que él había sido el culpable de aquella broma para asustarme. No hubo respuesta. Me acerqué a la puerta, siguiendo el débil haz de luz, y busqué a ciegas el picaporte. Sentí un alivio momentáneo al encontrarlo, pero se esfumó cuando descubrí que no podía abrirla. No tenía sentido. La había abierto con total facilidad. ¿Por qué ahora no giraba el pomo? Con miedo, solo podía suponer que mi hermano mayor estaba al otro lado sujetándolo con fuerza. Nos gustaba bromear el uno con el otro, como todos los hermanos, pero nunca me había gastado una broma así. Él le tenía tanto miedo a la oscuridad como yo. «Oye, abre la puerta. No es gracioso», le dije asustado, pero nadie respondió. Me agaché y me asomé por debajo, y me di de cuenta que no había nadie del otro lado de la puerta. Aquellos segundos parecían eternos ahí dentro, en un silencio sepulcral que solo se rompía por mi respiración agitada. Luego de convencerme de que intentar abrir la puerta era inútil, caminé pegado a las paredes de aquel recinto desconocido, palpándolas a ver si encontraba el interruptor que encendiera la luz. Cuanto más caminaba a ciegas en la oscuridad, más rápido latía mi corazón. Tropezaba con objetos extraños que no alcanzaba a ver, pero que me provocaban una sensación de repulsión y terror. No sabía que el horror apenas estaba a punto de empezar. El aire era frío y húmedo, y olía a polvo y a moho. Solo podía guiarme por el tacto, tanteando las paredes con las manos temblorosas. Finalmente creí haber encontrado el interruptor de la luz, pero antes de que pudiera encenderlo, sentí algo que me heló la sangre. Una mano gélida y viscosa se posó en mi nuca y se deslizó por mi mejilla, dejándome una sustancia babosa en la cara, mientras una respiración entrecortada y ronca me susurraba al oído. Di un salto hacia atrás y lancé un alarido que resonó en toda la casa. Me estrellé contra la pared opuesta, tratando de alejarme de aquella presencia repulsiva. Luego me arrastré hacia la puerta, golpeándola con todas mis fuerzas y gritando desesperadamente, esperando que alguien viniera a socorrerme. Momentos después escuché que del otro lado intentaban abrirla y no cedía. Luego de unos segundos que para mí eran interminables, mi padre logró abrir la puerta. Casi me caigo de cara, salí arrastrándome y me abalancé sobre él mirando hacia atrás, hacia esa oscura y maldita habitación. Estaba temblando como un pollito bajo la lluvia y copiosas lágrimas surcaban mi rostro. Era el mayor susto de mi vida. Mi padre me levantó, me abrazó y me miró a la cara. «Vaya, campeón, ¿cómo te encerraste ahí? Mira tu cara, está roja». Me limpió las lágrimas de las mejillas mientras me llevaba a su habitación junto a mi madre para consolarme. Les conté con detalle todo lo que había vivido y lo atribuyeron a mi pánico irracional a la oscuridad. Mi madre, con una voz que pretendía ser tranquilizadora, me dijo que tener tanto miedo puede alterar tu percepción y hacerte ver o sentir cosas que no están ahí, cosas que solo existen en tu mente. Lo comparó con esas veces que crees ver figuras o rostros amenazantes en la oscuridad cuando lo único que hay es un perchero o una silla.
por mucho que quisiera a mis padres, no podía aceptar su explicación. La mano que había tocado era tan real como la mía, y la recuerdo con una claridad escalofriante incluso ahora. Esa mano no me la inventé, ni tampoco era una alucinación. Aquella misma noche mi padre fue a la habitación misteriosa a inspeccionar qué había allí. Encendió la luz y, aún así, el lugar seguía emanando un aura de terror. No sabía lo que iba a encontrar, pero yo sí, y rezaba para que no fuera demasiado tarde. Nunca habíamos entrado en esa habitación. Yo me quedé paralizado en el umbral, sin atreverme a cruzar el límite invisible que separaba lo conocido de lo desconocido. El aire estaba viciado y olía a polvo y a humedad. Una mecedora de madera crujía lentamente, como si alguien se balanceara en ella. Un tocador con un espejo roto reflejaba la luz mortecina que desprendía aquel sucio bombillo. Unas muñecas de porcelana nos miraban con sus ojos vacíos desde un rincón, como si fueran testigos mudos de algún secreto terrible. En las paredes había cuadros de personas que no conocía. Seguramente estarían todos muertos ya. Había cajas apiladas por todas partes, llenas de objetos antiguos y olvidados. «Madre mía, esto parece una casa encantada», exclamó mi padre, rompiendo el silencio sepulcral. «Vamos a tener que limpiar todo esto y tirar lo que no sirva. Nos va a llevar un buen rato». Luego se acercó a la puerta y la examinó con curiosidad. «¿Sabes una cosa, campeón?», me dijo con una sonrisa forzada. «El pomo funciona perfectamente, y mira, no tiene cerradura ni pestillo. Sin embargo, cuando oí tus gritos, me costó mucho abrirla. Parecía como si alguien la hubiera bloqueado desde dentro. ¿Cómo es posible que te quedaras encerrado?». Pero la experiencia más horripilante que recuerdo fue la vez en que la vi. Lo recuerdo muy bien. Habían pasado unos pocos meses desde que todo empezó, desde que sentía su presencia acechándome en las sombras, desde que oía sus susurros en la noche. Pero luego todo se calmó hasta el punto que pensé que se había ido. Hasta aquel día. Yo estaba en mi habitación concentrado en unos deberes del colegio, cuando escuché una voz que me llamaba. Era una voz dulce y familiar, la de mi madre. «Ya voy, mami», le respondí sin levantar la vista del papel. Seguí escribiendo, ajeno al peligro que me rodeaba. Escuché la voz por segunda vez, más cerca, más insistente. «Mami, ¿qué pasa?», pregunté, girando la cabeza hacia la puerta. Y entonces la vi. Esa cosa estaba de pie, justo delante de mí, a solo unos centímetros de distancia. Había estado allí a mis espaldas, mirándome fijamente, quién sabe por cuánto tiempo. Sentí que el tiempo se detenía y que mi cuerpo se paralizaba. No podía emitir ningún sonido ni mover un solo músculo, como si una fuerza invisible me sujetara con firmeza. Frente a mí esa cosa era como una mujer con una bata sucia y desgarrada que parecía haberse arrastrado por un pantano. Su cabello era una maraña de nudos y suciedad que le cubría el rostro, impidiéndome ver sus rasgos. Pero de pronto levantó la cabeza con un movimiento brusco y me miró fijamente. Lo que vi me llenó de horror y repugnancia. Sus ojos eran enormes y saltones, como si estuvieran a punto de salirse de sus cuencas. Me miraba fijamente con sus gigantescas órbitas relucientes, sin pestañear ni un instante. No podía apartar la vista de su piel viscosa y húmeda, que se asemejaba a la de un anfibio, como el de una salamandra o una rana. Lo más perturbador era su falta de rasgos faciales. No tenía nariz ni boca, como si se la hubiesen borrado. Sin embargo, emitía unos chillidos que parecían provenir, no sé si de su garganta o de su vientre. La criatura torcía su repugnante cara en grotescas expresiones, como si intentara comunicarse conmigo desde aquello donde debería de haber una boca. No podía moverme ni hablar, solo temblar de terror ante aquella abominación. Cuando por fin recuperé la voz, solté un grito desesperado que resonó en toda la casa. La cosa se volvió sobre sí misma y se alejó, casi flotando como una sombra en dirección hacia la habitación misteriosa de donde había salido, y desapareció tras la puerta. Me gustaría poder decir que descubrí qué era aquello, o que nunca se volvió a sentir y que todo se detuvo, pero eso no sucedió.
Seguía ocurriendo, tal vez reclamando su casa. Ciertamente ocurría muy esporádicamente y las cosas se calmaban durante meses, pero ella siempre estaba ahí, dejando percibir su presencia y aparentemente prefiriendo mi lado de la casa. Las experiencias solo se detuvieron después de que me mudé a los 22 años. Si quieres escuchar más de estos relatos, solo suscríbete al canal para que no te los pierdas. Estoy seguro que muchos no creen en estas historias de terror, pero lo que sí sé es que allá afuera hay un mundo paranormal esperando por ti y está más cerca de lo que crees. Así que cuida tus pasos, presta atención a las sombras y si sabes rezar, hazlo porque tú puedes ser el próximo.